Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? ¿Se oye bien? Buenas, ¿sí me oyen? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve bien? Para ver si focalizo bien la cámara. Puedo Sí, acomodar un poco más. capaz un poquito más cerca. Sí, Bien. porque el metro se ve un poquitín borroso. Pero yo creo que Ahora un poco mejor, sí. puedo acomodar, puedo seguir. No, no, yo creo que va bien por ahí. Está. Lo único que ahí no Eh, se me ve un poco la cara, pero está. no, no, no importa. Lo importante es que se vea la explicación. Bueno, vamos a arrancar hoy con una exposición, la exposición de Cintia sobre la fórmula cerrada para la resolución de Fibonacci. Y una vez ella termine, vamos a continuar con el tema de sucesiones y a terminar. Básicamente, hoy de lo que voy a hablar es teorema de Bolzano-Weierstrass. Ya si sobre el final de un poquito de tiempo, ¿no? De motivar el tema de series, bueno, ya veremos, pero seguro, terminar sucesiones hoy. Entonces, bueno, Cintia, adelante. Creo que puedes compartir videos sin necesidad de que te haga coanfitrión, pero si en algún momento necesitas esa opción, avísame y yo configuro acá. Todo ¿Ok? en la pizarra. Vale, Bueno, perfecto. Adelante. buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Cintia y bueno, voy a comenzar. Lo que el profesor había comentado hace tiempo, sí, hace unas clases anteriores, era la fórmula de Fibonacci. Voy a contar una breve reseña para poder ubicarlos a ustedes en lo que voy a demostrar ahora. Es decir, la fórmula de Fibonacci lo que hablaba es que la suma de dos términos, ¿sí? O sea, un término se compone como la suma de sus dos anteriores. Entonces, como estamos partiendo, obviamente, de esos términos, comenzamos en el eje sub 1, ¿sí? F sub 2, F sub 3, recién los primeros dos tienen que ser dados porque si no, no se estaría cumpliendo la fórmula. Así que el f sub 1 es 1, el f sub 2 es 2, y recién ahí comienzo la fórmula de recurrencia, que es la suma de los dos primeros, me da el tercero, así que 1 más 1 me da 2. Del mismo modo puedo seguir construyendo, f sub 4 va a ser 1 más 2, que me va a dar 3, y así sucesivamente. F sub 5 va a ser 2 más 3, que me va a dar 5. Así que entonces voy a llegar a una fórmula por recurrencia en la cual me dice que la suma de sus términos va a ser, o sea, que la suma f sub n va a ser la suma de los dos términos anteriores. O sea que f sub n menos 1 más f sub n menos 2. ¿Cómo? ¿Para qué valor de n? Para todo valor de n, para todo n, ¿sí? Mayor o igual que 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad, si lo defino para 2, 2 menos 2 me queda 0 y no estaría cumpliendo con lo que dice acá que a partir de 1 empieza. Bueno, esto es lo primero. ¿Qué sucede? También el profesor había comentado acerca de una ecuación que era de la fórmula pi al cuadrado menos phi menos 1 igual 0. Una ecuación. Esa ecuación tenía dos raíces, que a una de ellas le llamamos phi, que era la forma 1 más raíz de 5 sobre 2, y la otra, que la vamos a llamar psi, que era 1 menos raíz de 5 sobre 2. A la primera le vamos a conocer como el número de oro. Y acá viene mi participación de esta clase de hoy. El profesor mencionó que f sub n era lo mismo que phi a la n menos phi a la n dividido
raíz de 5. Y la pregunta es, ¿le creemos? Bueno, vamos a demostrarlo. Entonces, para eso, lo que voy a plantear ahora, mientras doy un poco de espacio si querían copiar o algo, copio estas dos partes aquí. O sea, vuelvo a copiar porque los voy a necesitar y mientras tanto doy lugar a que tiempo para que puedan copiar mientras borro el pizarrón. Bueno, y ahora sí borro. La demostración lo voy a hacer mediante inducción completa, por el método de inducción completa. En la cual, como habíamos pensado que el n tenía que ser mayor o igual que 3, entonces el primer natural con el cual voy a demostrar, voy a demostrar para n igual 3. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo tanto, voy a decir que f sub n, ¿sí? O sea, f sub 3 en este caso, va a ser igual a ¿quién? Bueno, a phi a la n, o sea, phi a la 3, que ¿quién era phi? 1 más raíz de 5 sobre 2. Menos phi a la n, o sea, phi a la 3, que era 1 menos raíz de 5 sobre 2. Ay, perdón, a la 3, me equivoqué yo. Dividido raíz de 5. ¿Quién era f sub 3? La suma de sus dos términos anteriores. O sea, la suma de f sub 1 más f sub 2. Y eso será un dado, será 1 más 1. Perdón, al cubo. Estoy un poco nerviosa. Bueno, entonces, aquí tenemos una base elevado al cubo y por propiedad de potencia multiplicamos la base por sí misma tantas veces me lo indica el exponente. Y otra cosa importante es que cuando la base es una fracción, es numerador elevado al número de veces dividido denominador elevado al número de veces. O sea que ya sé que el denominador es 8 porque es 2 por 2 por 2. Y el numerador lo voy a reescribir como 1 más raíz de 5 por el cuadrado de binomio, que lo puedo hacer en el momento, que es el primer término al cuadrado, más doble el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que raíz de 5 por raíz de 5 me da 5. Todo dividido 8. Menos, lo mismo va a pasar aquí. 1 menos raíz de 5 por el cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado, menos el primero por el segundo, o sea que es 2 por raíz de 5, más raíz de 5 por raíz de 5, que me da 5, dividido raíz de 8. No debo olvidar que a su vez estaba dividiendo entre raíz de 5. Sí, 1 más 1, ya sé que me da 2. Y acá empiezo a ser distributiva. Primero multiplico por 1, o sea que no me alteran nada. 1 más 2 por raíz de 5, más 5. Ahora multiplico por raíz de 5 por 1 me va a raíz de 5. Raíz de 5 por 2 por raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5 me da 5, multiplicado por 2 me da 10. Raíz de 5 por 5 me va a dar 5 por raíz de 5. Bien. Y aquí, en esta parte, vuelvo a lo mismo. Voy a poner un paréntesis porque el problema a veces de los signos, uno está nervioso y puede generar problemas. Multiplico primero por 1, así que escribo como está. Perdón. No iba.
Ahora multiplico por raíz de 5, por menos raíz de 5, que me va a quedar menos raíz de 5. Menos por menos es más, así que me va a dar 10. Y después de acá me va a quedar menos 5 por raíz de 5. No me olvido que estaba todo dividido entre 8, porque acá hay un menos, pero son la resta de dos fracciones con igual denominador, mecanismo denominador, pero a su vez estaba dividido entre raíz de 5, así que la división de la división me queda multiplicado en los denominadores. Bueno, comienzo a ver si puedo cancelar algo. Observo que está este menos, por lo tanto, todos estos términos de aquí tendrían que estar cambiados de signo. Así que si son el mismo término, los puedo cancelar directamente. El 1 se me cancela con el 1. El 5 con el 5. El 10 con el 10. Y reorganizo, reduzco los que tienen, vamos a ver, el 2 por raíz de 5, menos por menos es más 2 por raíz de 5 me va a dar 4 por raíz de 5. Después sigo. Raíz de 5 más raíz de 5 me va a dar 2 por raíz de 5. 5 por raíz de 5 más 5 por raíz de 5 me va a dar 10 por raíz de 5. Y el denominador es el mismo, 8 por raíz de 5. Bueno, voy a tratar de reducir, sigo acá en el costado porque no me dio el espacio. Así que me va a quedar. Factorizo, saco el factor común raíz de 5, así me va a quedar 4 más 2 más 10, que me queda 16. Sobre 8 por raíz de 5. Como multiplico y divido por el mismo factor, que sería raíz de 5, los puedo cancelar. Y 16 dividido 8 me da 2. O sea que entonces puedo decir que 2 es igual a 2, lo cual se cumple. Bien. Me dicen cuándo puedo borrar el pizarrón para poder hacer el paso inductivo. No, sí, continúa con el paso inductivo, Cintia. Bueno, bárbaro, continúo. Entonces, para el paso inductivo vamos a tener hipótesis y tesis. Ahora que vamos a colocar otro color. Entonces, la hipótesis vamos a suponer que se cumple para algún K, ¿sí? Que va a ser de la forma phi a la K menos psi a la K dividido raíz de 5. Y la tesis, vamos a decir que si se... Esto es la hipótesis, perdón que no le puse la hipótesis, lo pongo acá abajo. No le puse. Y ahora la tesis, a ver si se cumple para K más 1. ¿Qué va a ser de la forma? Phi elevado a la K más 1 menos psi elevado a la K más 1, esto lo dejo afuera, sobre raíz de 5. Bien. Voy a comenzar la demostración por la tesis. ¿Por qué? Porque en realidad yo lo voy a poder escribir como la suma de sus dos términos anteriores. Y entonces uno de ellos va a ser el F sub K, que lo tengo en la hipótesis. La idea consiste en que al sustituir, cuando encuentro el F sub K, lo sustituyo por la hipótesis, me debería dar una igualdad. Una vez que llegue a esa igualdad, es que va a estar comprobado la demostración. ¿Sí? Entonces voy a eso.
comienzo por la tesis y digo que f sub k más 1 va a ser lo mismo que f sub k más f sub k menos 1. Bien. Esta parte la escribo exactamente igual por ahora. Bien. Ahora, ¿quién era f sub k? Según la hipótesis, ya está, lo vamos a reescribir. Así que va a ser phi a la k menos phi a la k sobre raíz de 5. F sub k menos 1 va a ser la misma idea. Phi a la k menos 1 menos phi a la k menos 1 sobre raíz de 5. Y esto va a ser igual a lo que me queda del segundo miembro, que era phi a la k más 1 menos phi a la k más 1 sobre raíz de 5. Bueno, como es una ecuación, una igualdad, y ambos tengo denominadores raíz de 5, los puedo cancelar. Cintia, perdón que te interrumpa un momento. Sí. El fk-1, ¿por qué lo sustituiste así? ¿Por qué lo sustituí así? Muy bien. Bueno, es una muy buena pregunta esa, sinceramente. En realidad, yo lo que hice fue considerar como f sub k era de esta forma, f sub k menos 1 va a ser de esta forma. Lo mismo cuando planteé la tesis y la hipótesis y la tesis, lo mismo acá. Si f sub k era así, f sub k más 1 tendría que ser de este estilo. Pero la en sí, hipótesis digamos... para k, no para k menos 1. ¿Cómo? Porque la hipótesis está formulada para k, no para k menos 1. Entonces, ¿por qué para k menos 1 se podría sustituir también de esa manera? Porque en realidad yo estoy considerando que mi paso base era 3, ¿sí? Y en realidad estoy considerando que este K es un K mayor que 3. Ya lo demostré para el paso base, entonces supongo que para algún valor, si para 3 se cumple, se supone que para algún valor siguiente también, y este K menos 1 debería ser, o por lo menos 3 tendría que ser. No, bueno, el hecho es que la hipótesis inductiva es para k y para cualquier numerito menor que k. El k-1 también estaría incluido en la hipótesis inductiva. O sea, mi pregunta iba por allí más bien. Más o menos. Está. Era esa observación, pues. Bueno, continúa. Sí, sí, pero yo también dudé al momento de escribirlo, es más, cuando lo fui diciendo me callé la boca porque era una de las dudas que yo tenía. Dudé un poco del por qué lo podía escribir así. Bueno. No es eso, para que lo tengan en cuenta, la hipótesis inductiva, si uno usualmente lo enuncia para acá, pero se cumple también para K-1, K-2, sí, todo eso vale también. Normalmente uno usa solamente el enunciado para acá, pero vale también para índices menores y la idea es usar eso para probar el caso K+1. Bárbaro, buen dato. Bueno, sigo. Habíamos dicho que podíamos cancelar los denominadores y ahora lo que voy a hacer es reordenar. Es decir, antes del igual voy a poner todos los phi. Luego del igual voy a poner todos los sí. Es decir, aquí me queda poner, quedó horrible, ya sé, pero bueno. Phi sub k, phi sub k menos 1, y aquí este menos phi sub k más 1. Luego, en el segundo miembro, voy a tratar de mantener el mismo orden, así que vamos a tener phi sub k, que aquí está, lo transpongo. Después, ¿dónde está acá? Phi sub k menos 1. Y después, menos phi sub k más 1. Ahora, les cuento un poquito. Estuve, digamos, 2 horas, 3 horas mirando hasta dónde llegué ahí. Y no Cintia, sí, encontraba. Sí. hay que tratar de resumir la demostración, o sea, ese tipo de comentarios, mejor no. Bueno, dale. Sí, porque tampoco quiero que se extienda mucho la No, exposición. no, no, en realidad lo comentaba porque, bueno, venía el caso del por qué voy a hacer lo que voy a hacer ahora.
Ok. Entonces, hasta que llegó un momento en el cual dije, esto es algo que se lo voy a preguntar a ustedes en un ratito. Lo que voy a ver para que no les suceda lo mismo, que estemos 2 o 3 horas pensando qué es, lo que hago es factorizar, sacar factor común. ¿Quién? Voy a sacar factor común en ambos términos, en este caso por phi, por k menos 1, y acá va a ser por psi elevado a la k menos 1 también. Para así podemos ver lo que nos va a quedar, el factor que nos quede entre paréntesis, así podemos ver si se pueden animar ustedes a decirme qué es, ¿sí? O si lo observan, si se dan cuenta o no. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Bueno, la idea es un número que multiplicado por este llega a este, ¿sí? Entonces, acá lo que me va a quedar, la k ya la tengo, ¿sí? Así que en realidad tendría que irse el 1, por lo tanto me va a quedar phi a la 1. Después, este término y este es el mismo, o sea que sería 1. Y después, acá, la k en realidad ya está, ¿sí? Se me van, o sea, se van a ir. O sea, acá la k no debería estar, mejor dicho. ¿Y qué voy a poner? Bueno, un número voy a poner acá, que restado 1, me quedé 1. Bueno, voy a poner 2. Del mismo modo, análogamente, voy a hacer lo mismo con psi. Psi elevado a la k menos 1, ¿sí? Así que me va a quedar psi a la 1 más 1 menos psi a la 2. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿recuerdan más o menos qué es? Le llama la atención, lo mencioné al principio de la clase. Y a uno, por favor. Bueno, veo que no. Es la famosa ecuación. No, yo no juego, por si Tú no acaso. jugás, no. Es la famosa ecuación que había mencionado hoy al principio de la clase, que tenía como raíces, ¿sí? Psi y phi. Entonces, esa famosa ecuación es el mismo formato y da la casualidad, ¿sí? Que tiene esas variables. Justamente acá tiene phi y acá tiene psi. Entonces, ¿qué significa eso según el teorema de Descartes? Nos decían que si alfa es la raíz de un polinomio, si solo si sustituyo p de alfa, me va a dar 0, por la definición de raíz. Entonces, por lo tanto, aquí ya está sustituido. Por lo tanto, acá yo puedo decir que es 0 esto. Y lo mismo aquí. Entonces, 0 en la propiedad de absorción por multiplicado cualquier otro número, me sigue dando 0. Y acá es donde demuestro la igualdad, que 0 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, se cumple. Bueno, y hasta aquí llegué, así que escucho, no sé. Sí, a ver, allá al final, una cosita, o sea, ya lo que está haciendo es verificar que se cumple la igualdad para el caso K más 1. Entonces, ¿qué hizo? Sustituyó, desarrolló ambos lados de la igualdad y al final, haciendo manipulaciones algebraicas, que fueron todas las que explico allí, se llega a una igualdad equivalente, en este caso 0 igual a 0, y la igualdad 0 igual a 0 es cierta. Pues sí. ¿Okay? Entonces, la igualdad que tiene al principio es equivalente a decir que 0 es igual a 0, entonces se estaría cumpliendo la tesis en ese caso. Bueno, muy bien, Cintia, está muy bien explicado, la verdad, con mucho detalle. Yo tengo una preguntita, pero antes quiero ver si algún compañero quiere preguntar algo que no haya quedado claro o de repente otra cuestión asociada. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Quedó claro? ¿Algo que no se haya entendido? Pregunten que no molestan. Quiero ser profesora de cálculo, así que pregunten. Bueno, aparentemente va bien la cosa porque la gente entendió, entonces vas por buen camino. Bueno, Yo tengo una pregunta, sí. dime. El caso base que utilizaste fue n igual 3, ¿sí? Sí. Por cómo es la fórmula de recurrencia para la asociación de Fibonacci. Pero te pregunto, esa fórmula cerrada, ¿qué pasa si pones n igual 1 o n igual 2? ¿Se Bien, cumple ya lo igual? probé y verifica. Porque Verifica. obviamente yo lo que quise hacer era convencerme de que para n igual 1, igual 2, como no me quedaban definidos, no me iba a funcionar, pero me funcionó. No, esa es la parte que no logro entender. Lo mismo también pensé
si tenía que demostrar, la demostración tenía que ser con dos valores sucesivos o no, porque en realidad la fórmula de recurrencia es que la suma de dos términos me da el tercero. Y ahí me vino la duda, por un tema de tiempo no lo hice, digamos, pero esa fue una duda que me generó. No, no, a ver, la cosa es que esa fórmula cerrada, independientemente de que la fórmula de recurrencia valga para n mayor o igual que 3, en este caso la fórmula cerrada también verifica los casos anteriores, ¿sí? Entonces, no es algo realmente extraño, puede llegar a pasar, o como puede llegar a pasar también que se construyan fórmulas cerradas que funcionen a partir de cierto índice y no necesariamente para los anteriores, ¿sí? Pero en este caso sí verifica todos los índices n. Entonces es una fórmula cerrada bastante cerrada, digámoslo así. Bien, bueno, está perfecto, Cintia. Muchas gracias por Bueno, la exposición, quedó bastante clara. Bien. bueno, apago el micrófono y la cámara. Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces con el tema de sucesiones. Sí, creo que ahí ya está bien enfocado el pizarrón, me parece. Vale, perfecto. Muy bien. Les decía, ¿no? Que vamos a tratar de terminar el tema de sucesiones hoy. Si da tiempo, vemos un poquito de series, por lo menos la motivación. Si no, no importa. Se deja para mañana, ¿sí? Y bueno, lo que falta para cerrar el tema de sucesiones es básicamente el teorema de Bolzano-Weierstrass. Es un teorema bastante importante porque no solo me permite el estudio de cuestiones relacionadas a las sucesiones bastante útiles, que son subsucesiones, que ya voy a explicar de qué se trata, sino que también mete cosas de topología, que es un tema que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, es un tópico bastante rico, ¿okay? Tiene varias cosas para estudiar, ¿sí? Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos hecho con sucesiones? Bueno, hemos estudiado criterios de convergencia, ¿sí? Que son teoremas, proposiciones que nos dan condiciones suficientes sobre una sucesión, que si dicha sucesión las verifica, entonces uno puede asegurar la convergencia de tal sucesión, ¿ok? Hoy vamos a estar un poco más enfocados en la parte de divergencia, ¿sí? Para ver que una sucesión diverge, bueno, si uno tiene la fórmula que define dicha sucesión, uno puede verificar, calcular el límite y ver si el límite da un número real o si no. En el segundo caso, bueno, tendríamos que la sucesión es divergente, ¿ok? Pero bueno, uno no siempre conoce una fórmula cerrada para la sucesión, ¿sí? Por ejemplo, las fórmulas de recurrencia. Entonces, bueno, hay otras herramientas que uno puede desarrollar para ver si una sucesión es divergente. Sí, entonces, bueno, hoy vamos a estar enfocados más o menos en eso, ¿ok? Y bueno, para verificar la divergencia de una sucesión es útil mirar a subconjuntos que están dentro de esa sucesión, ¿ok? Esos subconjuntos se van a llamar subsucesiones. Entonces, para que tengamos una idea, vamos a considerar la recta real, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos una sucesión arbitraria. La tenemos en la 1, ubicamos a la 2 por acá, a 3 por acá, a 4, a 5, y bueno, así sucesivamente, ¿ok? Imaginemos que hemos pintado todos los términos de la sucesión. Bien. Ok. Entonces, intuitivamente, ¿qué va a ser una subsucesión? ¿Qué entienden por subsucesión? Bueno, ese prefijo, ¿qué quiere decir? Bueno, sub es algo que está contenido dentro de otro algo. En este caso, ese algo son sucesiones. Entonces, una subsucesión es algo que esté contenido en esta sucesión arbitraria que pinte acá y que además comparta la misma propiedad. Es decir, que sea
una sucesión en sí misma, ¿sí? Algo contenido en esta lista de números reales que también sea una sucesión, ¿sí? Exacto, como dice por acá Cintia, una sucesión contenida en otra sucesión. Entonces, si les doy una sucesión cualquiera de esta forma, ¿cómo puedo generar una sucesión contenida dentro de ella? A ver, ¿quién sugiere algo para hacer allí? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una lista de supermercado infinita. No voy a comprar todo, entonces quiero seleccionar algunos artículos. ¿Qué hago? Acotar los naturales. No, Joaquín, no va por ahí. Sí, imagínense que esto es una lista de supermercado y que tiene una cantidad infinita de artículos, pero yo les digo, quiero que compren nada más los lácteos. Imagínense que la categoría de lácteos incluye infinitos productos, ¿sí? Entonces, ¿qué uno hace? Uno escoge acá, dentro de esta lista infinita, todo lo que sea un lácteo. Por ejemplo, leche, queso, manteca, como dicen acá, yogur, y bueno, así sucesivamente, ¿ok? Hablando de números reales, uno hace, por ejemplo, lo que dice Paula acá en el chat. Se eligen valores que interesan y se arma una sucesión, ¿ok? Entonces quiero formar una sucesión contenida dentro de esto. Bueno, voy a escoger, por ejemplo, el primero, ¿sí? El 2 lo dejo por fuera. Este criterio de elección es arbitrario, ¿ok? No tienen por qué seguir un patrón específico, aunque en los ejemplos que vamos a ver sí va a ser así, pero digamos que escojo el primero, luego el tercero, luego el cuarto, el 5 lo dejo por fuera y así hasta el infinito y más allá, ¿ok? Entonces, cuando uno elige los términos, si se fijan, uno realmente lo que está eligiendo son los índices, ¿sí? Para elegir este que hice, me quedé con el índice 1. El segundo no lo elegí el siguiente. Entonces, bueno, elegí el que tiene índice 3. Luego el que tiene índice 4. El que tiene índice 5 lo dejé por fuera, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, formar una sucesión contenida dentro de una sucesión dada se reduce a elegir un conjunto de índices, un conjunto infinito de índices, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden que una sucesión uno puede verla como, de hecho, una definición, ¿sí? Una función A que va de los naturales en los reales, ¿sí? Entonces, por acá tengo el 1, el 2, el 3, 4, 5, y así hasta más infinito. Entonces, bueno, para formar esta subsucesión que hicimos, elegimos este, ¿sí? Entonces realmente estamos eligiendo una lista de índices. Bien. Entonces ahora, formalmente hablando, ¿cómo se define una subsucesión? ¿Cómo se plasma lo que les estoy diciendo acá de manera formal, de manera matemática? Bueno, de la siguiente manera, ¿sí? Es muy sencillo el concepto. Definición. Vamos a tomar a n una sucesión, ¿sí? Decimos que P sub k es una subsucesión de la sucesión a n si esa lista de índices que estamos llamando n sub k es
una sucesión creciente. ¿Sí? Repito, ¿qué es una subsucesión? Es simplemente una lista de términos tomada de aquí, indexada, donde esa lista de índices va a ser una sucesión creciente de números naturales. ¿Ok? Ojito con esto, ¿por qué esto último ocurre? Bueno, vamos a fijarnos acá en el dibujo, ¿sí? Elegimos una subsucesión, para eso se eligió el 1, luego se eligió el 3, luego se eligió el 4. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Bueno, el primer término de esa lista de índices, que llamamos n sub 1, estamos diciendo que es igual a 1. Luego, n sub 2 es igual a 3. Luego, n sub 3 es igual a 4. Y bueno, así uno va eligiendo los índices. Esa elección de índices que uno hace acá para determinar esta subsucesión se puede ver como una sucesión en sí misma, ¿sí? Solo que en lugar de ser una sucesión de números reales, va a ser una sucesión de números naturales y va a ser creciente. ¿Y por qué va a ser creciente? Bueno, porque uno primero elige al primer término de la subsucesión, luego elige el segundo, luego elige el tercero, y eso lo hace dentro del conjunto de los naturales, ¿sí? En este caso, N sub k es una sucesión creciente en N. También pueden verlo de otra forma. Hay una función involucrada en la construcción de toda subsucesión, ¿sí? Es una función que va en los naturales, ¿ok? Y esta función es creciente. ¿Ok? Entonces acá igual a 1, es decir, al primer término que elijo de la subsucesión le asigno un número natural n sub 1. ¿Sí? En este caso elegimos n sub 1 igual a 1. Luego n sub 2 va a ser igual a 3, según el ejemplo de acá. ¿Okay? Y bueno, en lugar de esta elección, otra persona pudo haber elegido, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 5. Entonces, en ese caso, habría tenido, vamos a usar otra letra, n sub 1 igual 1, n sub 2 igual 2, n sub 3 igual a 4, n sub 4 igual a 5, ¿sí? Es otra función creciente de naturales que estamos considerando para formar otra subsucesión, ¿sí? Esta función uno la puede definir como uno quiera, es decir, siempre y cuando sea creciente, ¿ok? Cualquier función creciente de los naturales en sí mismo me determina una subsucesión dentro de la lista de términos a sub n, ¿ok? Por acá Paula pregunta, ¿el orden importa? O sea, no puedes agarrar que n2 sea 4, por ejemplo. Sí, Paula, el orden importa. Ok, a ver. Si n2 es igual a 4, entonces el n1 tiene que ser o 1, o 2, o 3. ¿Ok? Ahora, si pones, por ejemplo, n1 igual a 1 y n2 igual a 4, el n3 no puede ser ni 2 ni 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa elección tiene que ser creciente. ¿Sí? Tú puedes escoger cualquier número natural como n1, cualquier como n2, cualquiera como n3, siempre y cuando sea creciente. Es decir, n2 siempre tiene que ser mayor que n1, luego el n3, el siguiente, tiene que ser mayor o igual que n2. Mayor igual no, perdón, estrictamente mayor. ¿Ok? Y así. Pero una consulta, profe. O sea, esa n sub k es para la elección de la subsucesión, no es la subsucesión que estamos definiendo, No, ¿no? es la elección de los índices de la subsucesión. ¿Sí? Ahí va. Sí, lo que pasa es que elegir esto automáticamente determina la elección de esto. ¿Sí? Porque esto uno ya lo tiene, esos términos ya están en
en la sucesión. Es decir, no hay que construir una fórmula nueva para definir esto. Estos señores ya están. ¿Ok? Claro. Para determinar la subsucesión, lo que hay que elegir es los índices, ¿sí? Un subconjunto de los índices de la sucesión original, y eso determina una sucesión nueva. ¿Ok? Gracias. No, de nada. A ver, por aquí hay una pregunta. La nueva sucesión no puede ser A2, A3, A1. No, Paula. No. Ojo, esto está mal. Que por cierto, antes de eso, acá me faltó poner estrictamente, ¿ok? Sí, no va a pasar que N2 es igual a 3, N3 es igual a 3 también, no. Siempre tienen que ser distintos. Y, por ejemplo, lo que pone Paula acá, si esto puede ocurrir, por ejemplo, que uno tome la subsucesión, por ejemplo, uno primero elige A3, luego A2, luego A4, no. ¿Por qué? Porque si miras los índices, ¿en qué orden están? 3, 2, 4, ¿sí? Y eso no es creciente. ¿Ok? Exacto, tiene que ser A1, A2, A3, siempre y cuando estés eligiendo eso, pero puede ser, por ejemplo, A1, A4, A7, ¿sí? No importa si hay términos que estás eliminando. Por ejemplo, acá en esta lección se eliminó el A2, acá se eliminó el A5, ¿sí? Lo que importa es que lo que elijas te queda en el orden determinado por los índices. Bien. Bueno, voy a borrar el dibujito porque voy a necesitar más espacio, ¿sí? Una observación muy importante, lo voy a decir porque hay gente que a veces se confunde y en ediciones anteriores del curso me lo han preguntado. Si en la definición de subsucesión, la sucesión a n tiene que ser creciente, ¿sí? La respuesta es que no. Lo que pedimos que sea estrictamente creciente es la sucesión que determina los índices de la subsucesión, ¿ok? La monotonía de AN no tiene nada que ver con la monotonía de NK, ¿sí? Entonces vamos a poner esta observación allí. La monotonía de AN no tiene nada que ver con esa sucesión de índices en el solar. ¿Okay? Claro, pueden haber también sucesiones crecientes o decrecientes para las cuales uno pueda tomar subsucesiones, ¿sí? Esto lo vamos a entender mejor con un par de ejemplos que vamos a hacer a continuación, ¿okay? Pero les adelanto. El hecho de que los NK sean crecientes no tiene nada que ver, no influye para nada en la monotonía de la sucesión AN en caso de que sea monótona. Podría perfectamente no serlo, como por ejemplo pasa con las sucesiones oscilantes. ¿Sí? Bien, ¿qué otra observación? Fíjense que esto que está acá es una sucesión en sí misma. ¿Sí? Es una lista infinita contenida dentro de otra lista infinita. ¿Ok? Como las sucesiones, informalmente hablando, son listas infinitas de números reales, entonces las subsucesiones son sucesiones en sí mismas, ¿sí? Aunque parezca una obviedad, pero hay un detalle importante con respecto a eso que ahorita les comento. Bien, pero les decía, A sub K es una sucesión en sí misma.
Y aquí a lo mejor alguien ya está pensando la siguiente pregunta que es totalmente válida. Me dice, profe, pero cuando uno habla de sucesiones, uno las denota como A sub n, ¿sí? A sub n, B sub n, C sub n, etc. O incluso pueden cambiar el índice, no tiene por qué ser necesariamente n. Puede ser, por ejemplo, C sub j, siempre y cuando j sea un número natural. Otra manera de denotar sucesiones, ¿ok? El punto es que siempre es una letra del alfabeto minúscula, generalmente son las primeras 3 o 4, dependiendo de cuántas sucesiones uno vaya a usar, y el índice, que puede ser un i, un j, un n, un m, ¿sí? Pero siempre tienen esa notación. Necesito 2 caracteres para denotar sucesiones. Pero acá, ¿qué pasa? Acá hay 3. Acá está a, que es el nombre de la sucesión, digamos, n y k. Hay 3 caracteres denotando sus sucesiones, pero, profe, usted me acaba de decir que las subsucesiones son sucesiones, entonces, ¿por qué no se pueden denotar de la misma manera que las sucesiones como hemos hecho hasta el momento? Bueno, pero la cosa es que sí se pueden denotar de la misma manera, ¿ok? Es como si hiciéramos un cambio de variables, ¿sí? Si uno quiere denotar esto de acá como algo de esta forma, uno simplemente lo que hace es, bueno, uno escoge otra letra, B sub k, igual, ya definido como a n sub k, ¿sí? Con k perteneciente a los naturales, ¿ok? Y viéndolo de esta forma, entonces, ok, sí, ciertamente las subsucesiones tienen también la misma notación que las sucesiones. Ojo, fíjense que yo no hice lo siguiente. Yo no dije esto. Acá igual a n menos k. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cambiar de letra? Porque fíjense qué problema ocurre si dejo la misma letra para conseguir una notación usual de sucesiones. ¿Sí? Supongan, por ejemplo, que nk viene dado por 2k. ¿Sí? Estamos construyendo de una sucesión la subsucesión de los pares. Entonces, ¿qué pasa si uno hace esto? Bueno, que uno va a tener A1 va a ser igual a 2 por 1 igual a sub 2. Pero una sucesión arbitraria, a sub 1 y a sub 2 no necesariamente tienen que coincidir. ¿Ok? Entonces, bueno, para evitar ese problema de notación, uno simplemente pone otra letra acá, B sub k, a partir de la sublista que escogí, de la lista grande original de los A sub n, defino una más pequeña, contenida, pero le coloco otra letra, B sub k. ¿Ok? ¿Y cómo se define B sub k? Bueno, B sub k se define como A n sub k. ¿Sí? ¿Se entendió eso último, ese detalle notacional? ¿Sí? Solo 2 personas. Bueno, ya son más. Perfecto. Tengan esto en cuenta, es importante, un detallito de una demostración que viene dentro de un rato, ¿ok? Entonces, no se les olvide esto. Bien. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Entonces, les recuerdo, si nos da una sucesión, formar una subsucesión es simplemente seleccionar de manera creciente una lista de índices, ¿sí? ¿Cómo se selecciona esa lista de índices? Bueno, en teoría, como uno quiera, ¿sí? Siempre y cuando sea creciente esa elección, pero uno puede colocar incluso una elección aleatoria, ¿sí? No tiene por qué ser una función la que determine la elección de índices. Sin embargo, en los ejemplos que vamos a ver, normalmente aparece una función como en este caso, en sub k igual a 2k, ¿okay? Una función creciente, ¿sí?
¿Por qué generalmente va a haber un patrón? Bueno, porque uno va a formar subsucesiones según cierto interés que uno tenga para elegir los términos, ¿sí? ¿Y de qué va a depender ese interés? Bueno, por ejemplo, si quiero estudiar convergencia o divergencia de una sucesión, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. El primero es muy sencillo y en el segundo complicamos un poquito el análisis. Bien. Bueno, imagínense que para el par de sucesiones que les voy a dar a continuación nos interesan construir subsucesiones constantes, ¿ok? Vamos a trabajar con el primer ejemplo, la sucesión oscilante. Hay más de una sucesión oscilante, pero bueno, la clásica, digamos, es esta. Menos 1 a la n. ¿Sí? Si se acuerdan, esa sucesión daba 1 si n es par y menos 1 si n es impar. ¿Ok? Entonces les pregunto, bueno, antes de eso, perdón. Fíjense, si uno hace un dibujito del comportamiento de esta sucesión, ¿qué ocurre? Bueno, a ver, en el 0 tengo 1, en el 1 tengo menos 1, en el 2 tengo 1, en el 3 tengo menos 1, y así, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, uno puede escoger los puntos que uno quiere de allí y formar una subsucesión, ¿cierto? Pero ¿qué les parece si yo les pregunto, bueno, quiero que me escojan la subsucesión o una subsucesión que siempre sea constantemente igual a 1. Entonces, ¿qué hace? Es uno, bueno, uno escoge este, por ejemplo, luego este, y uno escoge todos aquellos que siempre valgan 1, ¿ok? Es decir, estamos escogiendo la mayor subsucesión que siempre es constantemente igual a 1. Ah, perfecto. No entiendo cómo elegir esto. Uno elige primero el A sub 0, luego el A sub 2, luego el A sub 4, luego el A sub 6, que también va a dar 1. Pero yo quiero que ustedes me den una fórmula para construir esa subsucesión. ¿Sí? No me interesa que me escriban 1 infinitas veces, salvo cuando entendieron algo, que lo pongan en el chat. Pero me refiero acá. Si ustedes me dicen que la subsucesión es esta, 1, 1, 1. Ok, se entiende, pero quiero que me lo indiquen como algo de esta forma, ¿sí? Bueno, a n sub k. ¿Quién sería el a n sub k en este caso? Entonces por acá Romina me dice 2k, exactamente, pero correcto, sí. Entonces, para la subsucesión constantemente igual a 1, uno tiene a n sub k y esto es menos 1 elevado a la n sub k, ¿sí? Donde n sub k es igual a 2k para todo k perteneciente a los naturales. ¿Ok?
Y esa definición que está allí verifica ser constantemente igual a 1. Bueno, sí, ¿por qué? Porque si uno hace a n sub k, bueno, eso es menos 1 a la n sub k. ¿Sí? Pero ¿quién es n sub k? Menos 1 a la 2k. Pues es menos 1 elevado a un número par. Y eso siempre es 1. ¿Sí? Entonces, perfecto. La definición del subíndice n sub k que sugirió Romina es correcta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto por la subsucesión que es constantemente igual a menos 1? ¿Cuál índice n sub k convendría escoger allí? 2k más 1, correcto. ¿Sí? Entonces, a n sub k menos 1 a la n sub k, esto va a ser igual a menos 1, ¿sí? N sub k, 2k más 1, ¿sí? Para redondear, porque en este caso se escogió de esta forma y en este caso de esta forma. Bueno, porque para los índices pares la sucesión siempre vale 1, ¿ok? ¿Y cómo se escriben todos los números pares dentro de los naturales? Bueno, como algo de la forma 2 por k, ¿sí? Cuando k, con k los naturales, cuando k vale 0, obtenemos el 0, cuando k vale 1, obtenemos el 2, cuando k vale 2, obtenemos el 4, y así vamos obteniendo todos los pares, ¿sí? De la misma manera, ¿cómo uno obtiene todos los números impares dentro del conjunto de los naturales? Con la expresión 2k más 1. ¿Bien? ¿Se entendió ese ejemplo, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Se me han ido como 5 personas hoy, no sé si es que no se está entendiendo algo. Sí. Si no se entiende, me avisan, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a poner un ejemplo un poquito más complicado. A ver, ¿qué era lo que tenía? Coseno de n veces pi medios. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo se comporta esa sucesión y ver si se pueden construir subsucesiones constantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que les está pidiendo el ejemplo? ¿Sí? Entonces, bueno. No siempre se puede construir una subsucesión constante, ¿ok? Por ejemplo, en la sucesión identidad, uno no puede construir subsucesiones constantes allí, ¿sí? Porque esa sucesión es estrictamente creciente. Pero estamos trabajando con un par de ejemplos donde sí se puede hacer eso que está allá al principio, ¿sí? Bueno, a ver. Vamos a dibujar un pequeño gráfico parecido al anterior. Vamos a ver con n igual 0, ¿qué queda acá? Queda coseno de 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1. Ah, muy bien. Con 1, ¿qué ocurre? Queda coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. ¿Sí? Vamos por el siguiente, 2. Si pongo 2 acá donde va n, me queda coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. ¿Sí? Bien. Luego, para 3, me queda coseno de 3 pi medios. Y eso es 0. Entonces el tercer término está aquí. Luego con el 4 me queda coseno de 2pi. Coseno de 2pi es 1.
Luego con el 5, coseno de 5 pi medios, eso es 0. Luego con el 6, coseno de 3pi, ¿sí? Coseno de 3pi es menos 1. ¿Ok? Entonces fíjense que ese comportamiento se repite, ¿no? Tengo 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. El que sigue pueden ver que es 0 también, ¿ok? Y así hasta el infinito. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, fíjense, si lo ponemos por acá centradito, ¿sí? A 0, 1. A 1, 0. A 2, menos 1. A 3, a ver, 3 no, 3, 0, perdón. A 3, 0. A 4, 1. A 5, 0. A 6, menos 1, ¿sí? Esto continúa, esto continúa, esto continúa. Tengo 3 sucesiones constantes allí, ¿sí? Tengo esta. Tengo esta. Constantemente igual a menos 1. Y tengo esta de acá. Bien. Vamos a arrancar con la del medio. Quiero la fórmula general que me defina la subsucesión del medio. ¿Qué está ocurriendo en el medio? Tengo índice 1, índice 3, índice 5. ¿Ok? Esos son los impares. Entonces los impares son, ¿cómo uno determina índices impares? Bueno, ya me lo habían dicho antes, ¿no? 2K más 1. Entonces, bueno, en este caso la subsucesión es muy fácil de definir. ¿Ok? Lo que les voy a preguntar es, acá, con la de la izquierda. En la de la izquierda tenemos primero a 0 igual a 1. El siguiente término que vale 1 es a 4. Luego, vamos a anotarlo para que se entienda mejor. El que sigue acá es a 8. A 8 es igual a 1, luego va a venir a 12 igual a 1. Entonces, ¿quién sería N-K en este caso? Muy bien, Leandro. Leandro dice que 4K. ¿Sí? ¿Por qué 4K? ¿Qué tienen en común 0, 4, 8, 12, 16, 20 y los que sigan? Todos esos números que les acabo de mencionar son múltiplos de 4. ¿Sí? Los índices, en este caso, en la izquierda, son múltiplos de 4. Entonces, N-K es igual a 4K. Como la televisión que no me he comprado todavía porque es muy cara. Bien. Ahora, el de la izquierda quizás es un poquito más difícil de ver, un poquito nada más. ¿Sí? Acá tú me coge 2, 6, luego del 6, ¿quién viene? El 10. El siguiente va a ser a sub 14, a 14 también va a valer menos 1. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos índices? Bueno, 6 es 4 más 2. 10 es, bueno, pueden verlo como 6, 6 más 4, o también pueden verlo como 2 por 4 más 2, ¿sí? El 14 es 12 más 2, pero 12 es 4 por 3, 4 por 3 más 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla general en este caso? Ya lo dijeron por ahí en el chat, muy bien. NK, 4K más 2. ¿Sí?
En este caso, la subsucesión está determinada por índices cuyo resto, al dividirse por 4, es igual a 2. ¿Sí? Si uno divide 2 entre 4, el resto es 0. ¿Por qué? Porque 2 es menor que 4. ¿Sí? 6 entre 4 tiene el resto 2. 10 entre 4 tiene el resto 2. 14 entre 4 tiene el resto 2. ¿Sí? Y cómo se escriben todos los números dentro de los naturales, tal que al dividirlos por 4 queda resto 2. Bueno, como 4K más 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hemos cubierto todos los números naturales. ¿Sí? Porque un número natural, si no es impar, si no es de estos, es par. Pero dentro de los pares están los que son múltiplos de 4 y los que tienen el resto 2 al dividirlos por 4. ¿Sí? Bien. Entonces uno tiene esta subsucesión determinada por los múltiplos de 4, esta subsucesión determinada por los impares y esta subsucesión determinada por los que tienen resto 2 al dividir por 4. ¿Se entendió acá cómo definir los subíndices? Fíjense que hasta el momento todos los índices han quedado funciones crecientes. ¿Sí? Esto es creciente, obviamente, esto también. Yo te iba Bueno, a pues, consultar pregunto. sobre eso. Perdón, Joaquín. ¿Tiene que ser una función lineal? Porque... No. En este caso dieron lineales, pero puedes encontrarte ejemplos donde nk te quede, por ejemplo, k a la 3. ¿Sí? Sí, esa es la única que se me ocurrió no lineal, pero... Sí, siempre y cuando sea creciente, no hay problema. Tata. Lo que pasa es que en este caso, por el tipo de sucesión que tenemos originalmente, que son de estas cosas alternantes, las subsucesiones van a quedar como cosas lineales, pero no tiene por qué ser así necesariamente. De hecho, por ejemplo, si te defino una sucesión a trozos, digamos, b sub n igual a no sé, digamos 3, si n es igual a k al cubo, ¿sí? O no sé, o menos 2. Si n se escribe como... No, este ejemplo no me está gustando. Creo que tengo uno mejor por ahí. Que está poniendo subsucesiones constantes otra vez. Pero creo que por acá tengo uno más conveniente. Por ejemplo, si uno tiene... Voy a borrar aquí. Si uno tiene sub n como menos 1 a la n, entonces de menos 1 partido por n cuadrado más 3. De repente uno se puede mandar a considerar n sub k como k al cuadrado. Por ejemplo, k al cuadrado es creciente en los naturales, ¿sí? En todos los enteros no, porque hace como una parábola, pero si estamos trabajando con k en los naturales, eso que está ahí es creciente. Entonces, en ese caso, la subsucesión, ¿cómo te queda? Sí, sería menos 1 elevado a la mk, en este caso k cuadrado, 2k cuadrado menos 1, entre k a la 4 más 3. ¿Sí? Entonces, en ese caso tienes una subsucesión determinada por
por esa función que te define los índices, que no necesariamente es lineal. ¿Ok? Lo que importa es que sea creciente. Aquí puedo haber puesto... no, perdón. Ojo. Es que te iba a decir, estoy a punto de decir, aquí uno puede poner exponencial de k, pero no, porque exponencial de k no necesariamente te da un número natural, ¿sí? Tiene que ser una función creciente y que te arroje números naturales, es decir, que tú le metas un natural y te salga un número natural. Eso ocurre acá, no importa que cada natural ponga yo acá, el resultado siempre va a ser natural, y acá también todo número natural elevado al cuadrado es un número natural, pero otras funciones, por ejemplo, exponencial, no me sirve, porque, por ejemplo, exponencial de 1 es e, y e no es un número natural, ¿ok? Entonces son funciones crecientes y que vayan de n en n. No son muchas las que uno puede imaginarse realmente, porque el hecho de que el codominio sea n restringe mucho. Entonces uno, lo que se imagina usualmente son cosas polinomiales, ¿sí? Incluidas las funciones lineales que ya vimos, ¿sí? Cosas de este estilo, o k al cubo más otra cosa lineal, por ejemplo, puede ser también. Bien. Bueno, quedan 20 minutos, ¿sí? Ahora no estoy seguro si puede inclusive demostrar el Bolzano-Weierstrass hoy. Bien. Pero voy a anunciarlo por lo menos. Bueno, fíjense, los dos ejemplos que vimos eran sucesiones que divergen, ¿sí? Eran sucesiones divergentes que contienen subsucesiones convergentes. Y esas subsucesiones que encontramos eran convergentes a valores distintos, ¿sí? En este caso, tenemos una sucesión que diverge y construimos tres subsucesiones convergentes a valores distintos. Entonces, tiene sentido pensar que si me dan una sucesión y encuentro dos subsucesiones que convergen a valores diferentes, entonces uno puede garantizar que la sucesión original, la sucesión de partida, es divergente, ¿ok? Y eso es cierto, ¿sí? La razón es la siguiente proposición. La proposición tiene una enunciación muy simple, y es que toda sucesión, si uno tiene una sucesión convergente a cierto valor, entonces toda subsucesión de esa sucesión converge a ese mismo valor. ¿Ok? Entonces, proposición sea sub n una sucesión convergente vamos a decir que el límite vale a. ¿Okay? Entonces, toda subsucesión converge a A. ¿Sí? Si yo tengo una sucesión convergente, no tiene sentido que una subsucesión converja a otra cosa o que sea divergente, ¿no? Eso no va a pasar. ¿Ok? Y fíjense que este es un buen criterio de divergencia, por decirlo de una manera, ¿sí? Si uno quiere probar que una sucesión es divergente, uno puede hacer dos cosas. Encontrarse una subsucesión divergente de plano o encontrarse dos subsucesiones que converjan a valores distintos. ¿Sí? Y eso implica que
la sucesión original es divergente. Entonces, es otro criterio que pueden usar, pero en este caso lo aplicarían si ustedes sospechan que la sucesión que les dan es divergente. Bien. La prueba la iba a hacer, pero quiero explicar los preliminares de Bolzano-Weierstrass, entonces la voy a omitir. ¿Ok? Igual está en las notas. Se las dejo allí explicadita con detalle. Bien. Eso último que comentaste podría ser tipo, ponele vos tenés -1 a la n, tenés esa sucesión y vos sabés que tenés la subsucesión que es 1, 1, 1 y sabés que converge a 1 y la que es todo -1 y converge a -1, entonces como tenés esa sucesión que converge a distintas cosas, eso no converge, Exacto. sería Si esas así. subsucesiones que encontraste convergen a cosas diferentes, la sucesión original diverge. Claro. ¿Sí? ¿Ves? Nada. O también puede pasar, si ustedes encuentran una sola subsucesión que diverge, ya está. La sucesión grande es divergente también. ¿Sí? Pueden hacer eso o encontrarse dos subsucesiones que converjan a valores diferentes. Si consiguen dos sucesiones que convergen a lo mismo, eso no es suficiente para garantizar que la sucesión original sea divergente. ¿Ok? Tienen que encontrar dos que converjan a valores distintos. Bueno. Y puede ser que la sucesión grande converja a un valor y una subsucesión converja a otro. No. Es que justamente lo que te está diciendo acá. Claro. Que converge a cualquier subsucesión que te tomes va a ser convergente a. O sea, podemos hallar dos subsucesiones que converjan a distintos, o sabiendo la convergencia de la principal, hallar una diferente también es suficiente. No, es que si la principal converge, cualquier subsucesión converge a lo mismo. Ahí no hay nada que hacer. Claro. Sí. ¿Sí? Vamos a pensarlo un momento con un gráfico. ¿Sí? Sí, vamos a suponer que tenemos una sucesión arbitraria que converge a ese valor A. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que se comporta de esta manera, ¿no? Así. Como es convergente, en el infinito los puntos de la sucesión se van a pegar a ese valor de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con cualquier subsucesión que uno considere allí? Bueno, seguimos, por ejemplo, tienen el mismo comportamiento, ¿ok? Ellos se van a pegar a A también. ¿Por qué? Porque la nube grande de puntos converge a un solo valor, entonces cualquier nube de puntos contenida dentro de la nube grande va a tender a lo mismo, ¿sí? Cualquier cosa que elijas acá dentro en los puntos azules forzosamente va a tener el mismo comportamiento de convergencia que el total de términos de la sucesión. ¿Se entiende eso? Sí, está claro. Bueno, ¿qué dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? El enunciado es muy sencillo, ¿sí? Acá vimos que toda sucesión convergente que uno tenga, si uno considera cualquier subsucesión dentro de esa, va a converger a lo mismo, ¿sí? ¿Qué más estudiamos? Bueno, las sucesiones convergentes son acotadas, ¿sí? Eso fue un resultado que probamos en la clase anterior. Ahora vimos como observación que no toda sucesión acotada es convergente. Por ejemplo, la oscilante es acotada, pero no converge, es divergente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la oscilante? Si se acuerdan del ejemplo que hicimos, la oscilante tiene un par de subsucesiones convergentes, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿será que para toda sucesión acotada pasa eso? Es decir, para toda sucesión acotada
¿se puede garantizar al menos la existencia de alguna subsucesión convergente? La respuesta es que sí. Eso es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces lo voy a enunciar acá. Lo malo es que para demostrarlo hacen falta algunos preliminares de topología. Son muy sencillos, pero hay que definir una cosita nueva adicional para poder tener las herramientas de demostración. Son nociones que les van a parecer familiares del curso anterior, ¿ok? No es algo así súper nuevo tampoco. Digo, para que no se abrumen con la información. ¿Sí? Entonces, el teorema de Bolzano-Weierstrass para sucesiones. Toda sucesión, vamos a llamarla a sub n, acotada, contiene una subsucesión convergente. Sí, al menos una. En el caso de la sucesión oscilante encontramos dos. Una converge a -1 y la otra converge a 1. Pero no importa qué sucesión ustedes tengan que sea acotada, independientemente si esa sucesión es divergente, siempre se puede garantizar que existe una subsucesión que converge. ¿Ok? Siempre y cuando esté acotada la sucesión, repito. Si la sucesión es divergente y además no está acotada, entonces eso no vale. ¿Ok? Observación. La hipótesis de ser acotada no se puede eliminar. ¿Sí? Ejemplo, a sub n igual a n, la sucesión de identidad. La sucesión de identidad se va a más infinito, ¿sí? No importa qué subsucesión consideren aquí, eso se va a ir a más infinito también, ¿sí? Va a ser divergente. Allí el teorema no funciona, pero no funciona porque esto no está acotado. ¿Ok? Entonces, ojo, esta hipótesis es sumamente importante, ¿sí? No se les vaya a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a ir mandando por acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me parece que hay un pedacito del pizarrón que no se está viendo. Voy a mover esto un poco. Entonces, como no me dijeron nada, no me di cuenta tampoco. Creo que ya quedó bien. Muy bien. Entonces, como les decía, necesito una herramienta, un concepto de topología para poder demostrar eso que está allí, ¿sí? La demostración la vamos a hacer la clase que viene, mañana, pero la pueden ir leyendo entre hoy y mañana, ¿sí? Pero quiero comentarles qué es lo que hace falta, ¿sí? Es el siguiente concepto que seguramente ustedes ya escucharon en el curso anterior, el concepto de punto de acumulación, ¿sí? Vamos a tomar S, un subconjunto de R, no vacío, ¿sí? Entonces,
uno dice que un punto en los reales, vamos a llamarlo x0, ¿ok? Es un punto de acumulación de S si pasa lo siguiente, ¿ok? Si para todo epsilon mayor que 0, el entorno perforado de centro x0 y radio epsilon intersección con el conjunto S es diferente del vacío, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta notación? El entorno perforado, se las escribo por acá. A ver. Recuerden la notación del entorno de centro x0 y radio epsilon, ¿sí? Eso era el conjunto de todos los x en R, tales que la distancia de x a x0 era menor estricto que epsilon. ¿Ok? Bueno, esto también lo pueden ver como menos epsilon menor que x menos x0 menor que epsilon, o si lo prefieren como x0 menos epsilon menor que x menor que x0 más epsilon. Entonces, bueno, escribir esto es lo mismo que escribir el intervalo abierto de extremos x0 menos epsilon, x0 más epsilon. ¿Sí? Es equivalente. ¿Y qué significa que el entorno esté perforado? Bueno, que uno le quita el centro. ¿Sí? Ese mismo intervalo, pero sin el centro. ¿Se acuerdan de esa notación? Sí, eso lo vieron en el curso anterior. Se los recuerdo igual por si acaso. ¿Bien? Entonces vamos a leer esto. ¿Qué significa esto que está acá? Punto de acumulación x0. ¿Qué tiene que cumplir? No importa qué radio me tome, siempre que yo considere un entorno perforado de radio epsilon, ese entorno va a tener intersección no vacía con S. Dicho de otra forma, para cualquier radio epsilon que yo me tome, yo puedo encontrar un punto en S, en el conjunto S, diferente de x0, tal que la distancia de ese punto en S a x0 sea menor estricto que epsilon. ¿Ok? ¿Cómo se garantiza que ese punto de intersección que esté aquí no sea x0? Bueno, tomando el entorno perforado. ¿Sí? Ojo, decir esto así no es punto de acumulación, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso en el que x0 está en S, entonces esa intersección siempre va a ser distinto del vacío, ¿sí? Entonces eso no es interesante. Entonces hay que pedir esto adicionalmente para garantizar que en esta intersección hay un punto acá y diferente de x0. Bien. Bueno, ya no queda tiempo. Entonces, en la clase que viene, mañana, vamos a ver algunos ejemplos de punto de acumulación. Son ejemplos que van a motivar la demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass. Hacemos la demostración. La demostración es bastante corta, ¿sí? Pero es necesario estudiar estos conceptos. Y además que esto es importante empezarlo a ver porque en el tema 6 del curso, que es el tema de topología en RN, esto va a aparecer, ¿sí? Entonces no se olviden de este señor.
o sea, no solo para mañana, sino que hay que recordarlo para más adelante. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Hacemos unos ejemplos de esto, la demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass. Vamos a tratar de que eso no nos lleve más de media hora, 45 minutos como mucho. Y después empezamos a ver series, ¿sí? Vemos la motivación de series, definición, qué significa que una serie sea convergente, que una serie sea divergente. Y bueno, algunas series bastante típicas de las cuales se sabe que convergen o divergen. Bien. Bueno, señores, yo tengo que parar acá porque ya son casi las 8 de la noche, estamos a pocos segundos. Y si me extiendo más no me van a aguantar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora del curso o de esto que vimos? ¿Alguna duda? La podemos aclarar ahorita para que no se vayan a cenar con esa duda en la cabeza. Sí, ¿no? Nos Yo tengo una quedamos duda. escuchando el silencio. Ah, perdón. ¿Sí? Las demostraciones que hacen los compañeros, ¿van también para el parcial o son extra? No, son extra porque inclusive hay temas que no están dentro de lo que es el programa oficial, digamos, aprobado por facultad, pero son temas que complementan bastante bien al curso. ¿Sí? Por ejemplo, el compañero que expuso la ecuación de Riccati. La ecuación de Riccati es algo que complementa al programa, al tema de ecuaciones diferenciales que se ve aquí, pero es un tema que realmente pertenece al curso, un curso más avanzado que se llama Introducción a las Ecuaciones Diferenciales. ¿Ok? Entonces sí, hay cositas que están por fuera, que están relacionadas, pero no las vamos a preguntar en el parcial, a no ser que sea algún problema del práctico, como han hecho algunos compañeros en exposiciones dentro de los bloques de práctico, ¿sí? O alguna demostración del teórico que esté en mis notas y en el material de Fiori, que yo no la dé, pero alguien la quiera demostrar, ¿sí? O algún contraejemplo de algún teorema que se dé en clase, contraejemplo de un recíproco, por ejemplo, de un teorema que se da en clase. Ese tipo de cosas sí estarían consideradas para ser evaluadas, ¿ok? Bien, gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces me voy. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vemos mañana, ¿ok? Cuídense, mañana sí terminamos sus sesiones, mañana no se nos escapa. Chao, que estén bien.